Hola, ¿qué tal están? Introducción al cinismo. La escuela cínica ha tenido una repercusión notable no solamente en la antigüedad, sino también en épocas posteriores. El fundador del cinismo fue el filósofo griego Antístenes, que era uno de los filósofos más reconocidos e importantes de la época. Lo que hicieron los cínicos fue una reinterpretación, podríamos decir, de la doctrina socrática, considerando que la civilización y la forma de vida de la misma era algo malo, era algo negativo, y que la felicidad venía dada siguiendo una vida humilde, simple y acorde con lo que dicta la naturaleza. El hombre, para los cínicos, lleva en sí mismo, o el hombre lleva en sí mismo las posibilidades de ser feliz. Y básicamente ser feliz consiste en ser autónomo y en ser libre. Eso era el verdadero bien para ellos. La felicidad auténtica sería la autonomía y la libertad. De ahí también el desprecio que tenían a las riquezas y a cualquier forma de preocupación por los bienes materiales. En consecuencia, según el cinismo, el hombre con menos necesidades o la mujer con menos necesidades era la persona más libre y más feliz. Figuran en esta escuela distintos filósofos, entre ellos también Crates de Tebas, discípulo de Diógenes, Hiparquía, una de las primeras filósofas, y Menipo de Gadara. Realmente los cínicos fueron también muy conocidos por sus excentricidades, de las cuales cuenta mucho Diógenes Laercio en su vida de filósofos ilustres, y también componían numerosas sátiras o diatribas contra fundamentalmente la corrupción de costumbres y contra también los vicios de la sociedad griega de su tiempo, practicando una especie de actitud irreverente que en griego se denomina anaideia. Podemos decir que hay algunos aspectos de la moral cínica que influyeron claramente en el estoicismo, aunque había unas diferencias entre estoicos y cínicos. Por ejemplo, los cínicos hacen una crítica feroz contra los males de la sociedad y en cambio los estoicos consideran que hay que mejorar la sociedad a través de buenas acciones, de acciones virtuosas, en definitiva. Esa es la gran diferencia que podríamos señalar. El cinismo, además, después de desarrollarse en Grecia, también tuvo un cierto auge en los siglos posteriores en las grandes ciudades del Imperio Romano, como Roma, Alejandría y Constantinopla, incluso hasta el siglo V después de Cristo. Podemos también indicar que diríamos que el comportamiento de Antístenes y de Diógenes era muy parecido, en cierto sentido, al de los perros, ¿no? Y aunque en principio esta escuela fue llamada Escuela Socrática Menor, posteriormente diríamos que recibieron el nombre de cínicos, en relación con su parecido a las costumbres de los perros también y a un gimnasio llamado Cinosarges también, en el que practicaban sus ideas o las mostraban. Por otra parte, también hay que decir que en cierto sentido repudiaban las ciencias, las normas y las convenciones, en especial Antístenes, y pues tampoco se conservan pues libros completos de la doctrina cínica. Se conservan algunos fragmentos de frases, pero sobre todo la influencia del cinismo fue a través de las conductas de los propios filósofos cínicos y de algunas frases o fragmentos que se conservan de ellos, o algunos textos. Realmente también hay descripciones de cómo eran los filósofos cínicos, pues eso también era algo importante. Y pues en cuanto a su aspecto físico, los cínicos pues aspiraban a identificarse con la figura del perro, como ya comenté, por la sencillez y desfachatez de su propia vida. Usaban barba, generalmente llevaban alforja y cayado, practicaban juegos de palabras a manera de metodología a aquellos que proponían ideas y teorías incomprensibles. Ellos ponían el gesto, el humor y la ironía y tomaban como modelo, claro, la naturaleza y la vida de los animales. En ese sentido, pues hay muchas descripciones de los pensadores cínicos, etc. También es cierto que en casi 2000 años, desde que crearon pues, esta corriente filosófica los cínicos, ha habido distintos escritores como Shakespeare, Swift, Voltaire y otros, como Rabelais, etc., que pues, han utilizado la ironía y el sarcasmo del cinismo y la sátira también para ridiculizar las costumbres humanas o la conducta humana. Y también el propio Mencken, otro gran escritor, utilizó el cinismo como forma de comunicar también sus opiniones bajo
algunas circunstancias que él entendía que no eran las correctas en la naturaleza humana, en la conducta humana, podríamos decir también. Y pues también muchos filósofos actuales pues también han tenido pues unas interpretaciones, diríamos, cínicas en relación con su filosofía. Por ejemplo, Michel Onfray o Peter Sloterdijk, pues en ellos se puede notar un clarísimo influjo del cinismo en su pensamiento, en sus ideas. En este sentido, también hay que decir que pues realmente en el caso de Antístenes, que fue el fundador de esta corriente del cinismo, pues conviene decir que nació en Atenas entre los años 450 y 445 a.C. y que murió en el año 366 antes de nuestra era. Su padre era un ciudadano ateniense y su madre una esclava tracia. Esto no le importunaba demasiado y su trayectoria filosófica comenzó como discípulo del famoso sofista Gorgias, que como todo sofista cobraba por enseñar, por lo cual es fácil deducir que Antístenes gozaba de una buena posición económica. También, al mismo tiempo, se inició en los misterios órficos. Sin embargo, donde más aprendió, o con el que más aprendió, fue con Sócrates, de quien se hizo discípulo y amigo hasta la muerte de Sócrates. Antístenes también estuvo presente en la muerte de Sócrates mientras discutían sobre la inmortalidad del alma y esperaban a que llegara el momento de beber el veneno que le causaría la muerte, la cicuta. La tranquilidad del viejo maestro en momentos tan decisivos causó una profundísima impresión en los que estaban allí presentes. Probablemente esto pudiera influir también en la insistencia posterior de Antístenes en la ataraxia o en la ataraxia, la tranquilidad de la mente, la tranquilidad del alma, la serenidad del alma, podríamos decir también. De hecho, un buen día Antístenes decidió prescindir de todo lo superfluo y fundar su propia escuela filosófica, y lo hizo en un gimnasio en las afueras de Atenas llamada Cinosarges, que quiere decir perro blanco. El cambio fue tan radical que se manifestó también en la indumentaria. Comenzó a vestir un manto, un zurrón y un bastón, indumentaria que se convirtió en el uniforme del cínico. También prescindió de todo lo que no podía llevarse encima, con la intención de liberarse de los caprichos, de la fortuna y poder ser dueño, de su propio destino. En definitiva, el objetivo de Antístenes, igual que el de los cínicos, era alcanzar la felicidad y también las virtudes máximas del ser humano. Pero para él esto se conseguía solo dependiendo de uno mismo, siendo libre fundamentalmente. Por eso para los cínicos lo básico era la autarquía, o dicho de otra manera, la independencia de todo condicionamiento exterior, la autosuficiencia, dicho de otra manera, que podía aprenderse pero que requería un notable esfuerzo. Además, también él realmente rechazó el dinero, la fama y bueno, otras cosas, y en cierta ocasión el propio Antístenes afirmó que la mayor felicidad era sin duda morir tranquilo, morir feliz, podríamos decir. De hecho, Antístenes vivía según sus propias costumbres, según sus propias normas, las que él mismo eligió para sí mismo. Realmente, Antístenes posee una amplia cultura y escribió numerosos libros, de los cuales actualmente, por desgracia, se conservan solo 2 breves fragmentos. En cuanto a otro filósofo cínico que se podría destacar está Crates de Tebas, que era un ciudadano adinerado de la época y por tanto de buena posición social, que renunció a toda su fortuna para hacerse filósofo cínico. Fue discípulo de Diógenes y maestro de Zenón de Citio, el fundador del estoicismo. Podemos decir que tenía el sobrenombre de filántropo porque era de carácter amable y tranquilo. Nació en Tebas aproximadamente en el año 368 antes de nuestra era y falleció hacia el año 288 antes de Cristo. Practicaba la sencillez en su estilo de vida, pero era una actitud la que él tenía parecida a la de otros pensadores cínicos también. Realmente el más famoso quizás pues sería Diógenes de Sinope, que nació en Sinope, Asia Menor, entre los años 413 y 400 a.C. y murió en Corinto en el año 323 a.C., el mismo año en que murió Alejandro Magno, por cierto. Podemos decir que desde sus comienzos en Atenas, Diógenes mostró un carácter muy apasionado, puso en práctica además de una manera total y radical las teorías de su maestro Antístenes y llevaba al extremo claramente la libertad de palabra.
y criticaba y denunciaba todo aquello que a su juicio limitaba al hombre, en particular a las instituciones políticas y sociales y a las normas. Y también se consideraba como una persona cosmopolita, ciudadano del mundo, y afirmaba que en cualquier espacio, en cualquier lugar, en cualquier parte, se encuentra el cínico como en su casa, y reconoce esto mismo para los demás, y por tanto para los cínicos el mundo es de todos. Incluso, según la leyenda, se cuenta que Diógenes se deshizo de todo lo que poseía y que consideraba que incluso lo mejor era beber agua en el hueco de las manos, como vio hacer a un muchacho que bebía de esa manera. Él decía que todo esto era posible, pero que precisaba un duro entrenamiento para acostumbrarse a este régimen de vida. En este sentido, estaba convencido de que la independencia se conseguía con un esfuerzo. Escribió algunos libros, pero por desgracia se han perdido. Eran de carácter breve, se cree, y estaban escritos en forma de máximas o sentencias agudas e irónicas. Realmente hay otros pensadores cínicos, pero para dar una idea general de lo que es el cinismo creo que es suficiente con lo que he comentado y explicado. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre, a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo. Hasta siempre.